Bienvenida o bienvenido, querido estudiante de cuarto medio 2020, a nuestra clase asincrónica sobre circuitos eléctricos y leyes de Kirchhoff. Los conceptos claves que debemos dominar al revés y al derecho para esta clase son intensidad de corriente eléctrica y ley de Ohm. La intensidad de corriente eléctrica se simboliza con la letra I mayúscula y corresponde a la carga que se transporta por unidad de tiempo. La unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere, que se simboliza con una letra A mayúscula. Luego tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que en un circuito la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia en el circuito. El voltaje lo medimos en volt, la resistencia se mide en ohm. La resistencia depende de las características que tenga el componente del circuito que nosotros vamos a conectar, y en el caso de los cables conductores vimos que depende del grosor y del largo del cable. La intensidad de corriente eléctrica se mide con un amperímetro, que se simboliza en un circuito con un círculo y dentro una letra A. El amperímetro se debe conectar en serie para poder medir la intensidad de corriente, mientras que el voltímetro se simboliza con un círculo y una letra B y se conecta en paralelo. En los circuitos en serie tenemos los componentes del circuito conectados uno al lado del otro. Por ejemplo, tenemos una pila conectada a una resistencia y luego conectada a otra resistencia. La corriente se puede mover por un único camino, ya que solo hay una opción para que las cargas puedan pasar. La diferencia de potencial de la pila, en este caso, se divide en dos diferencias de potencial para cada resistencia. Tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2. Se debe cumplir entonces que el voltaje de la pila es igual al voltaje de una resistencia más el voltaje de la segunda resistencia. Parecido entonces a lo que sería una caída de agua, supongamos que tenemos una cascada que es la que nos da energía. Al conectar dos resistencias, tenemos una primera resistencia que consume parte de la caída y luego tenemos la siguiente resistencia que consume la otra parte de la caída. La diferencia de potencial es la misma, solo que aquí está repartida en dos caídas de potencial. Vamos a ver ahora qué pasa con el circuito en paralelo. Para un circuito en paralelo, debemos entender que tenemos la pila y podemos hacer que las cargas elijan dos o más caminos para poder tomar. Podemos dibujarlo de esta manera. O a veces también se dibuja de esta forma. Si notan, la diferencia está en cómo se hace esa conexión. Me voy a quedar solo con el dibujo de la izquierda. La característica del circuito en paralelo es que tenemos un voltaje que da la pila y el mismo voltaje lo van a tener las resistencias, es decir, el voltaje va a ser igual al voltaje de las otras resistencias. ¿Cómo podemos interpretar esto? Es la misma caída,
pero en el caso de las resistencias, el agua se divide en dos caminos, pero que tienen la misma altura. Estos caminos que se están dividiendo corresponden a la corriente eléctrica, que sí se debe dividir. Tenemos la corriente principal, que luego se tiene que dividir en una corriente 1 y una corriente 2. La regla que debe cumplir es que la corriente total debe ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 por conservación de la energía y conservación de la carga. Vamos a ver ahora cómo se calcula la resistencia total o la resistencia equivalente cuando tenemos circuitos en serie o en paralelo. En el circuito en serie es mucho más fácil plantearnos la resistencia equivalente porque como están conectados las resistencias una al lado de la otra, imaginémonos entonces que tenemos 3 resistencias, pero podrían ser muchas más. La resistencia total o equivalente es la suma de las resistencias que están conectadas. ¿Qué quiere decir esto y para qué sirve? Por ejemplo, si yo tengo que armar un circuito y necesito una resistencia de 60 ohm, pero al ir a la tienda de electrónica no tienen una resistencia de 60 ohm, yo podría comprar una resistencia de 10, una resistencia de 20 y una resistencia de 30, que si las conecto en serie, equivalen a 60 ohm. Y de esa forma puedo solucionar el problema de no tener el valor de esta resistencia, que por ejemplo es la que necesito para que no se queme un LED si lo quiero conectar, por ejemplo, a un circuito, porque si solo conecto 10, 20 o 30 por separado, puede que el LED se queme. Así que debo conectarlos juntos porque he calculado que necesito 60 para poder hacer que este circuito funcione. Así que este circuito que tengo con 3 resistencias, yo lo puedo cambiar a un único circuito donde tenga conectada una resistencia cuyo valor es la suma de las resistencias anteriores. ¿Y por qué la resistencia total en este caso es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3? Recordemos la propiedad que habíamos visto en la diapositiva anterior, en donde el voltaje total que viene de la batería, el voltaje del circuito, es igual a la diferencia de potencial de la resistencia 1, la diferencia de potencial de la resistencia 2 y en este caso también la diferencia de potencial de la resistencia 3. Hay una única corriente pasando por un circuito en serie, ya que hay un único camino que pueden seguir las cargas eléctricas. Voltaje, según la ley de Ohm, es I por R. Así que puedo reemplazar aquí I por resistencia total, I por resistencia 1, más I por resistencia 2, más I por resistencia 3. Y como hay una única corriente, como ya había dicho, entonces yo puedo simplificar la intensidad de la corriente, ya que es igual para todos los términos de esta igualdad. Y nos queda resistencia total igual a la suma de las resistencias individuales. Vamos a ver ahora qué ocurre con el circuito en paralelo. Vamos a ver qué ocurre ahora en el circuito en paralelo. Un circuito en paralelo tendría una pila y luego la opción de conectar las resistencias de tal manera que la corriente se tenga que dividir para pasar por cada una de estas resistencias.
La de arriba será la resistencia 1, la de al medio la resistencia 2 y la de abajo la resistencia 3. Como propiedad en este circuito, el voltaje o la diferencia de voltaje que entrega la pila es igual a la diferencia de voltaje que tendrán cada una de las resistencias. Y sabemos que va a haber diferentes corrientes. Tenemos la corriente principal, que es esta que aparece por aquí, en esta parte del cable, y por las ramificaciones tendríamos la corriente 3, la corriente 2 y la corriente 1. Por propiedad de conservación de las cargas, la corriente total sería igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Recordando la analogía de esta cascada que cae, la suma de los caudales de cada caída debe ser igual al caudal total. Y las caídas tienen la misma altura, por eso los mismos voltajes. Recordando la ley de Ohm, podemos despejar la corriente, o la intensidad de corriente en realidad, como la diferencia de potencial dividida a la resistencia. Como la I sin subíndice es la corriente total, sería el voltaje de la pila dividido la resistencia total del circuito. Es decir, si tuviésemos una sola cosa conectada que cumpla con lo mismo que hace las tres resistencias conectadas en paralelo. Esa es la resistencia equivalente. La resistencia 1 sería el voltaje dividido resistencia 1 más el voltaje dividido resistencia 2 más el voltaje dividido la resistencia 3. El voltaje es el mismo, lo hemos escrito aquí arriba. Así que también se pueden simplificar y lo que vamos a obtener es 1 dividido resistencia total igual 1 dividido resistencia 1 más 1 dividido resistencia 2 más 1 dividido resistencia 3. Esto que acabamos de hacer lo podemos también proyectar a un número mayor de resistencias o si hay solo dos resistencias simplemente eliminamos la tercera fracción y se cumple la misma condición. Vamos a ver ahora algunos ejemplos haciendo ejercicios donde vamos a encontrar la resistencia equivalente y también las corrientes y las diferencias de potencial dependiendo si el circuito es en serie o en paralelo. Tenemos aquí un circuito en serie, ya que tenemos un solo camino por el cual las cargas se pueden mover, pero hemos añadido un amperímetro, que ya saben que se conecta en serie, y 2 voltímetros para poder medir los voltajes de las resistencias. Tenemos la resistencia de 20 ohm y una resistencia de 30 ohm. El voltaje que entrega la pila en este caso es de 9 volt. Lo primero que podemos hacer es sacar la resistencia equivalente. En este caso, como es un circuito en serie, sería simplemente resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2, es decir, 20 ohm más 30 ohm, lo que nos da un total de 50 ohm. Esto quiere decir que este mismo circuito funciona exactamente igual que el siguiente circuito. Un circuito con una única resistencia de 50 ohm. Vamos a calcular ahora cuál es la corriente que circula por este circuito, pensando en que como funciona igual al circuito que acabo de dibujar, yo sé que aquí tengo 9 volt y tengo 50 ohm de resistencia, por lo tanto, según la ley de Ohm, voltaje igual a I por R, 9 volt va a ser igual a I por 50 ohm y vamos a dividir de tal manera que la corriente nos dará en amper, ya que estamos ocupando las unidades de medida correctas, y tendremos 0,18 amper
de corriente. Ahora que tenemos la corriente que pasa por el circuito, podemos calcular los voltajes o diferencias de potencial que se están midiendo en las resistencias de 20 y de 30 ohm de este circuito. Nuevamente, voltaje igual a I por R. Voy a calcular el voltaje de la resistencia de abajo. Le vamos a llamar voltaje 1. La corriente era de 0,18 amperes. Y la resistencia 1 en este caso es de 20 ohm. Y el voltaje 1 nos da 3,6 amperes. Perdón, volt. 3,6 volt. Podemos hacer el mismo procedimiento, es decir, plantear la ley de Ohm para la otra resistencia, o podemos hacer también el siguiente razonamiento. El voltaje total es igual a voltaje 1 más voltaje 2. Si el voltaje total es 9 volt y el voltaje 1 lo acabamos de encontrar es 3,6, solo nos queda encontrar el voltaje 2 en este caso. Por lo tanto, si resolvemos esta ecuación, nos queda que el voltaje 2 es de 5,4 volt. Podemos completar ahora los datos en el circuito. La corriente de 0,18 amperes, el voltaje de abajo 3,6 volt y el voltaje de arriba 5,4 volt. Podemos observar entonces que en un circuito en serie la resistencia equivalente aumenta, la resistencia mayor tiene mayor diferencia de potencial y hay una única corriente en el circuito. Vamos a repetir el procedimiento, pero esta vez las dos resistencias van a estar conectadas en paralelo. Calcularemos primero la resistencia equivalente. Esta vez la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos. 1 dividido resistencia total igual a 1 dividido 20 ohm más 1 dividido 30 ohm. ¿Cómo podemos calcular esto? Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo entre 20 y 30, el cual es 60 ohm, y tendríamos arriba un 3 y aquí un 2. Luego tendríamos aquí 5 dividido 60 ohm, 1 dividido RT. Podemos invertir las fracciones, ya que nuestra incógnita está aquí en el denominador, y nos queda que la resistencia total es 60 dividido 5, es decir, 12 ohm. Puedes observar ya que teníamos una resistencia de 20, otra de 30, y la resistencia equivalente, es decir, la que reemplaza a estas dos conectadas en paralelo, es de 12 ohm. Es menor que la resistencia menor que conectamos en el circuito. Si la resistencia disminuye mucho, la intensidad de la corriente va a ir aumentando. Recuerda nuestra clase sincrónica anterior, donde al final de la sesión les mostré la instalación de un fusible utilizando la simulación. Vamos ahora a calcular la corriente total para calcular las corrientes que hay en cada tramo del paralelo. Ya sabemos que el voltaje es 9 en cada resistencia. Voltaje igual a I por R. Vamos a calcular la intensidad de la corriente del circuito, es decir, la corriente que pasa por aquí. Tenemos 9 volt igual a la intensidad de corriente por los 12 ohm. Nos da 9 dividido 12, que es igual a 0,75 amperes, mayor al ejercicio anterior donde nos había dado 0,18. Esta es la corriente total, es decir, la corriente que aparece aquí y que se registra en este amperímetro. Vamos a ver qué registran los otros dos amperímetros que están instalados al lado de cada resistencia. Debo decir que cuando modifiqué el dibujo, este amperímetro y este amperímetro quedaron como en la unión, pero en realidad este amperímetro debería haber quedado dibujado ahí para no causar ninguna confusión. Bien, vamos a continuar. Tenemos entonces nuevamente que el voltaje es igual a I
en este caso I1 por la resistencia 1 que corresponde a la que está arriba. Nuevamente es 9 volt la intensidad de corriente 1 por la resistencia 1 que vale 20 ohm. Tendríamos 9 dividido 20 que nos da 0,45 amper. Y nuevamente podríamos hacer este mismo planteamiento para la resistencia de abajo, pero también podemos ocupar la propiedad que ya sabemos, que es que la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2. Y en este caso tendríamos 0,75 amper igual a 0,45 amper más la corriente 2, que es la que nos falta, que es la corriente que va por el amperímetro que dibujé ahí encima. Si despejamos entonces, la corriente 2 nos da 0,3 amper. Es decir, acá se registran 0,3 amper y aquí se registran 0,45 amper. Podemos observar ahora en el circuito que tenemos una sola caída de voltaje debido a que la conexión se separa en dos bifurcaciones, así que hay una sola caída de 9 volt. Tenemos una corriente principal, que es la de 0,75, que se divide en dos corrientes, 0,3 y 0,45. También vimos que la resistencia total es menor al valor de las resistencias conectadas y eso hace que el valor de la corriente sea mayor, en este caso al conectarlas en paralelo, que al haberlas conectado en serie, como en el ejercicio anterior. Vamos ahora a hacer un último ejercicio, el cual solo consiste en calcular la resistencia equivalente de este circuito mixto. ¿Por qué es un circuito mixto? Porque tenemos conectado a la pila una resistencia. Luego, conectada a la resistencia tenemos un paralelo, ya que se divide en dos la corriente. Abajo tenemos una resistencia sola, pero en la parte de arriba tenemos nuevamente dos resistencias conectadas en serie. Esto es parecido a hacer ejercicios con paréntesis en matemática. Tenemos que ir de adentro hacia afuera. Por lo tanto, reducimos primero acá, luego al resultado de eso lo reducimos y el resultado de eso lo reducimos con la resistencia que queda. ¿Bien? Vamos a ver si nos sale lo más claro y ordenado posible. Como primer procedimiento entonces tenemos la reducción de la resistencia de 10 ohm más la resistencia de 20 que están conectadas en serie, así que simplemente se suman y nos da 30 ohm. Luego tenemos una conexión en paralelo, ya que lo que acabamos de hacer es reducir en el paralelo a las dos de arriba como una de 30 y abajo ya teníamos otra de 30. Como estas dos están en paralelo, 1 partido por la resistencia sería igual a 1 dividido 30 más 1 dividido 30. Como tienen igual denominador, no necesito sacar el mínimo común múltiplo, simplemente sumo, es 2 dividido 30 y al invertir nos da 15 ohm. Y así hemos reducido estas tres resistencias a finalmente 15 ohm. Y en el tercer paso, nuevamente tenemos una conexión en serie, pues tendríamos los 40 ohm conectados a 15 ohm. Y esa sí sería la resistencia final, porque es la última reducción que tenemos que hacer. Esta resistencia total sería de 40 ohm más 15 ohm, lo cual nos da 55 ohm. Felicitaciones por haber llegado al final de este video. Recuerda hacer tus consultas en nuestra aula virtual de Google Classroom y cumplir con el plazo para entregar esta actividad. Cuídate mucho, lávate bien las manos con agua y jabón y que estés súper bien.